Estamos muy contentos de estar acá. Venimos desde Bogotá, desde la Universidad de los Andes, a hablarles un poco de lo que se tratan los ecosistemas de creación y un poco la manera como estamos viendo cómo estos ecosistemas perdón, se desarrollan. Perdón, sí, estoy tratando de volverme. ¡Socorro! Ya, toma, tú. Este es un trabajo en proceso. Ecosistemas de creación es una de las líneas de investigación tanto de la maestría en diseño que acabamos de iniciar como dentro de los procesos de investigación de la universidad, y lo que queremos es socializar una serie de ideas y apuestas en las que estamos empezando a trabajar que creemos que tienen sentido discutirlas en el contexto de esta feria. Entonces empezamos por plantear una serie de interrogantes sobre lo que hemos aprendido en las últimas décadas sobre territorios, economías localizadas, y resulta que hemos aprendido una serie de lecciones bien importantes. Aglomerar los recursos tangibles, las empresas, los mercados, crea un montón de círculos virtuosos. Hay un montón de historias a lo largo del mundo de territorios que logran ventajas competitivas porque integran, conectan y crean estas sinergias que permiten innovar, que permiten competir, que permiten ser importantes. Sin embargo, son en una gran parte historias, son resultado de la historia, son resultado de una evolución local, y muchas veces uno tiene la sensación de que copiar el éxito no necesariamente permite copiar las causas. En este momento viene al caso comparar nuestras dos ciudades. Bogotá tiene una dotación geográfica grande, inmensa, muy rica, pero hay una cierta desesperación. Pareciera ser que tener todo este abanico de recursos a veces no es suficiente y que no necesariamente tenemos una visión compartida que nos permita crear estos círculos virtuosos. Es un poco no saber entendernos, comprendernos y sobre todo apreciar las características del lugar donde vivimos, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de personas y a otros niveles que ya vamos a explicar o de los que vamos a hablar. Y entonces uno se pregunta, ¿qué dimensiones estamos dejando de ver? ¿Qué estamos descuidando? ¿A qué no estamos prestando atención? En contraste, también las historias de nuestras dos ciudades, las dos ciudades más grandes de Colombia, tienen altibajos, y en este momento hay un ascenso bello y poderoso de lo que está pasando en Medellín, y es claro que uno ahí ve una visión compartida. Cuando uno compara las políticas económicas de las dos, fíjense que en ambas hay una promoción de la asociatividad, de los clústeres, de las cadenas productivas, pero pareciera ser que hay un entorno más grande, más arraigado al territorio y a la cultura, que parece crear condiciones favorables para que estas políticas, que se encargan solamente de la dimensión tangible y de lo más visible, florezcan. Y un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo, y insisto en la palabra apuesta porque es una línea de trabajo de las cosas que queremos empezar a conectar, o donde creemos que una profesión como la nuestra, la disciplina del diseño, puede otorgar respuestas, es que así como hay una geografía espacial de los recursos tangibles, la geografía espacial de los intangibles se activa con las acciones culturales. Entonces, un poco esa última frase que tenemos en la presentación lo dice: si la geografía aglomera capacidades tangibles, la cultura aglomera capacidades intangibles. Y estas tres aseveraciones que tenemos aquí son extractos que sacamos ayer del manifiesto que hemos estado trabajando en la maestría de diseño sobre lo que creemos que subyace esta afirmación de los ecosistemas de creación. Y son, digamos, elementos de la apuesta que les decimos. La cultura no es solamente una cosa dada, una expresión del folclore y la tradición, sino que también es un espacio donde nos estamos renovando como sociedad, donde nos recreamos y donde estamos constantemente reconstruyendo la visión que nos hace funcionar como sociedad. Y que eso, y queremos verlo a través de ejemplos, es un factor crucial no solo del funcionamiento de la sociedad, sino de la economía. Y que allí la profesión del diseño tiene mucho que hacer, tiene un deber no solamente como profesionales de la creatividad, sino también como una clase de ciudadanía muy activa que contribuye a crear esas visiones.
Creo que eso es un punto bien importante sobre el que se ha basado no solamente lo que se ha venido trabajando para la maestría en diseño, sino lo que hemos venido cultivando en los estudiantes también que han pasado un poco por el pregrado. Esa idea de ciudadanía responsable y también la idea del diseño como modelador de vida. Yo modelo mi sociedad, modelo la vida de los demás también a través de un ejercicio responsable de lo que es diseñar, entenderlo de esta manera. Entonces, vamos a ver tres escalas muy distintas de cómo esta relación entre el ecosistema cultural y el ecosistema productivo interactúan. Obviamente aquí hay que traer un caso como el de Italia. Básicamente Italia estaba montada sobre una tradición de siglos, en donde los oficios, la historia, la idiosincrasia y el entenderse como nación, sobre todo el hacer, aquí nos vamos a concentrar un poco sobre la idea del oficio, que es lo que los hace de pronto en algún momento constituirse como ciertos distritos de creación en donde hay unas especialidades de un desarrollo de ciertas cosas alrededor del país que no pueden hacer otras regiones. Un poco Italia está montado sobre esta idea y creo que un ejemplo suficiente, digamos, que habla de esto es Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, no solamente desde estas fotografías que hace Domenico Dolce sobre la idiosincrasia y sobre la vida, sino también todo lo que está detrás y cómo se muestra en cada una de sus colecciones, el modo de vida, pero también el oficio italiano. Entonces aquí en sus vestidos podemos ver los encajes que se desarrollan, toda la idea del brocado, toda la intención alrededor del textil y tratar de llevar su cultura a un punto completamente alto. Esto no, Dolce & Gabbana no hace alta costura, hace prêt-à-porter de alta gama, entonces es cómo se puede ir llevando un poco hacia, digamos, como hacia estas expresiones y lo sintetiza bastante bien, ¿no? Aquí podemos ver una idea y una unión completa de lo que es el sentir, el estado del arte, un poco toda esa idea del antiguo Bizancio traída, está un poco Roma, la manera como son los hombres, la manera como son las mujeres y nos ofrecen unas escenas bastante interesantes de cómo es la vida italiana y un querer ser y un orgullo de ese sentimiento y esa idea que está alrededor de ser italiano. Entonces, ¿cuál es la idea que queremos resaltar aquí? Fíjense cómo esta manifestación sensible, esta expresión cultural, hace visibles y conecta un montón de recursos que están en el territorio. Por Italia ha ocurrido la historia completa de Occidente. Lo que aquí cabría preguntarse antes de pasar a los demás casos, y lo hago muy respetuosamente con Italia, es qué tan consciente es el esfuerzo por cultivar y seguir protegiendo esos recursos, y eso, digamos, queda para una reflexión posterior. Finlandia es un ejemplo más corto en el tiempo, más inmediato. Finlandia hasta el siglo XIX no era todavía una nación, había sido ocupada primero por los suecos, luego por los rusos, y en algún momento en esas tensiones que hay en el siglo XIX que desembocarían de una manera muy turbulenta a las guerras del siglo XX, las élites finlandesas deciden invertir en el espíritu nacional y en la cultura finlandesa y crear las condiciones para un Estado-nación. Y ese esfuerzo, darle una forma escrita a la lengua, transcribir el canto nacional, se empieza a ver en una serie de esfuerzos más sostenidos. La Escuela de Diseño de Finlandia tiene una larga cantidad de décadas, no solo produciendo profesionales de una industria creativa que, como en algún momento veremos, es floreciente, sino también creando profesores de arte que cultivan en los niños desde los 5 años, desde los 3 años, toda esta cultura no solo hablada, no solo escrita, sino también visual, que le da consistencia a una nación de apenas 5 millones de personas. Y es un país que desde los años 50, de ser un país eminentemente rural, a través de todo este esfuerzo por consolidar y unir tanto lo tangible como lo intangible, se convierte en una de las naciones más desarrolladas y una de las democracias más interesantes del mundo. Este es un bonito ejemplo de un desarrollo desde los textiles, es de una empresa que se llama Marimekko, que usa absolutamente toda la sensación, las imágenes, flora, completamente cada una de estas, digamos, como
como inspiraciones para ser traducidas a sus telas. Uno ve una textil de Marimekko y uno sabe perfectamente que se trata de un textil finlandés, por la manera como están desarrollados los estampados, por la manera como está la línea, por el manejo del color, y esto lo han sabido trasladar de una manera muy hermosa a su aerolínea nacional, en donde cada una de las objetos que hacen parte no solamente es pintar un avión con estos prints que hablan del bosque finlandés de una manera en invierno, de una manera muy bella, también han tratado de llevar esos recursos y esos objetos de diseño particulares a todas las objetos que pueden estar en el avión, cobijas, almohadas, los prints de las sillas, las tazas, las bandejas, absolutamente cada una de estas cosas, y es un ejemplo de cómo podemos llevar identidad nacional también a través del mundo y a través de un ejercicio de diseño, en teoría simple, pero partiendo de una idea de nación consolidada. Brasil es un caso mucho más cercano, mucho más en contacto con lo que nos está pasando aquí justo ahora. Para ninguno de nosotros es un secreto la sofisticación del sistema moda que se está transformando en un sistema lujo en Brasil. Y lo que es interesante allí es que con esta lógica de planificación tan masiva que tienen los brasileños, lograron hacer unos ensambles virtuosos de universidad, empresa, Estado, cuyos frutos estamos viendo en toda una sofisticación de la oferta y el consumo en Brasil. Es algo que nosotros siempre hemos estado como pensando y pidiendo en Colombia, y es el papel del Estado en la planificación de políticas que puedan impulsar una industria. En Brasil no solamente se dieron políticas de vamos a poner un dinero para hacer una reconversión y para mover la industria textil, sino también se dio un dinero importante para la formación en creación de esos líderes. Entonces surge, bueno, ya sabe, surge una escuela como esta, que es la FAPI, en donde inicia en 1947, casi a la par con la universidad de la que venimos, de los Andes, pero concentrado completamente en creación, concentrado en artes, concentrado en diseño, concentrado en oficios, concentrado completamente en esto. Luego se vienen adhiriendo otras profesiones, y es desde allí, desde esa inversión entre los privados, el Estado y una escuela, en donde empieza a haber una formación continua de profesionales que van alimentando todas estas industrias creativas. En este momento pues hablamos de moda, en la diapositiva anterior veíamos un poco Premier Vision, que es una de las ferias más importantes del mundo a nivel textil, y la versión suramericana está apostada en Brasil. Entonces, digamos, se ha vuelto un punto de referente supremamente importante, viniendo un poco de estas uniones. Y una última imagen, un poco sobre el sentir brasilero. Esta fue una bella editorial de Mario Testino para Vogue Brasil, en donde se condensa y se pone al servicio de la estética y de la visualidad todo lo que significa ser brasilero y lo que ellos mismos entienden de esto, ¿no? Y entonces llegamos a Colombia, donde por supuesto esto es más una serie de preguntas que nos hacemos que una especie de diagnóstico docto, y es preguntarnos hasta qué punto solamente estamos atendiendo una de las dimensiones que nos concierne, y hasta qué punto los territorios deberían ser activados de una manera más sensible que simplemente con una política industrial. Y planteamos la metáfora de agricultura intensiva versus jardinería. Creemos que las ciudades pueden convertirse en laboratorios donde puede converger no solamente la actividad económica, sino una actividad cultural que avive la posibilidad de conectar muchas más dimensiones que solo las productivas, las institucionales, las de personas, las de patrimonio. Y queremos ofrecer como un ejemplo un trabajo modesto que hicimos en el estudio 5 del pregrado. Estos son niños en la mitad de su carrera, y es fruto de una colaboración generosa que la marca Don Eloy nos permitió hacer con su caso. Como saben, Don Eloy es una empresa de rosas, de flores, pero las rosas son sin duda su producto más emblemático, y es un sector muy importante de la economía nacional y muy especial en la economía de la ciudad-región de Bogotá. Entonces, hay un antecedente interesante que encontramos cuando empezamos a trabajar uno de los proyectos, que es este, y es que se otorgó la denominación de origen de la rosa colombiana.
Y ahí hay un reto interesante. Cuando uno le dicen Café de Colombia, todos nosotros tenemos el fruto de tantos años del trabajo de la federación, creando un imaginario, creando un prestigio que reconocemos. Pero cuando uno le dicen Rosa Colombiana, digamos, hay una serie de puntos blancos que no sabemos cómo llenar. El esfuerzo que hicimos con los estudiantes fue tratar de conectar recursos del territorio que estuvieran más allá de la organización. Y es interesante porque la denominación de origen no es propiedad de una empresa, es un recurso o una figura jurídica que hay que aprovechar sectorialmente, que hay que aprovechar también desde la administración, etcétera. Hay un poco, es importante hacer un poco una introducción a qué se trata Estudio 5, creo, porque es un estudio que es un punto de quiebre interesante, es donde los tres perfiles de diseñador que estamos formando se definen. Un diseñador creativo, toda la parte de autor, enfocado hacia dirección creativa, un diseñador desarrollador que es enfocado hacia cómo se desarrollan los productos y cómo se hacen tangibles un poco las cosas, y un diseñador estratega que es toda la parte de producción creativa. Este estudio y este caso principalmente se desarrolla desde estrategia, entonces es claro como ponerlo en evidencia y pues ponerlos un poquito en contexto sobre por qué suceden este tipo de proyectos en ese momento en particular. Entonces les presento el proyecto cómo quedó. Aquí lo que vamos a ver son una serie de prototipos consecutivos que ellos hicieron para tratar de mostrar la evolución en el tiempo de la propuesta que finalmente hacen. No vamos a ver el proceso, pero lo que sí hubo fue una cartografía muy juiciosa de recursos que había en la ciudad-región, y lo que ellos proponen es conectar la Rosa Colombiana con todo el legado y el patrimonio de la guerra de la independencia y de la construcción del espíritu nacional a partir de eso. Entonces, lo que proponen es que la marca haga una primera alianza con sitios emblemáticos de la independencia y haga todo un embellecimiento de los jardines. Entonces, este es un prototipo rápido que hicieron en la Quinta de Bolívar, pero también sitios como la Casa de la Moneda, la Casa de Nariño, como pudiera ser la Quinta de San Pedro Alejandrino, como pudieran ser varios de los parques que están conservados en las zonas republicanas, tuvieran este proceso de embellecimiento, y ahí la belleza de la Rosa Colombiana, tratada de la mejor manera, aparece, está en contacto con la gente, está en un sitio protegido. Pero lo que empieza a ocurrir sobre eso son unas estrategias de medios. Esto es un prototipo suponiendo que una revista de amplia circulación, y hacen dos exploraciones de lo que podría ser, tanto hablando de personajes como hablando de sensibilidades de moda en estos sitios con esta narrativa. Lo que eventualmente iría a pasar es que se buscaría hacer el sello de la denominación de origen. Este fue un trabajo gráfico que hicieron tratando de conectar todos estos factores que ya hemos descrito de la identidad nacional, de la independencia, de lo republicano. Esta es el logo que propusieron de Rosa de Colombia. Y lo que hace en ese momento sobre esa estrategia de denominación de origen es que la marca saca una colección especial. Esta caja especial Rosa de Colombia se supone que solamente se utilizaría en el contexto de, esto es otro prototipo, esto nunca ocurrió en una revista real, de las funciones protocolarias del Estado, es decir, las relaciones con las embajadas, las visitas de presidentes y primeras damas, las condecoraciones, y sería ese su único uso, estarían en las embajadas, en las cancillerías. Y fíjense este tratamiento que busca hacer una continuidad con esta imagen que se ha ido elaborando. Y en cierto punto se saca una edición especial, que es la que van a tener solamente los consumidores finales, que es solo una rosa en una caja, y este es otro prototipo de lo que sería un Instagram, donde alguien que de pronto llegó de estudiar afuera, de un largo viaje, lo reciben con esa caja. Lo que hay aquí es un esfuerzo por mostrar cómo la actividad de una empresa particular, que está cogiendo un sector como el de la floricultura, que es típico sector primario, poco valor agregado, es un bien poco diferenciado. Cuando se trabaja con una marca y con un enfoque de recursos del territorio conectados por una estética, una idea cultural, se pueden visibilizar y activar un montón de recursos que pueden formar parte de la competitividad de la innovación. Entonces, para cerrar, resumiendo, tenemos una serie de líneas de acción que creemos que es importante tener en cuenta.
no pensar solo en esta dimensión visible de lo productivo, sino como es una más de las dimensiones del territorio, que está lleno de recursos, pero que estos recursos institucionales, culturales, simbólicos, de capital social, necesitamos historias e imágenes que los permitan ver como recursos, que los permitan visibilizar, que los pongan en la superficie y los vuelvan recursos a la mano. Hay una cosa clave en todo este trabajo y en lo que se viene desarrollando, y es un poco el diseñador como un lector, como una persona consciente y ávida, y un lector juicioso del lugar en donde vive, del territorio. Territorio se vuelve una palabra clave para un montón de cosas que se desarrollan, nuestros pequeños territorios, los grandes territorios, y cómo podemos empezar a conectar y prender luces un poco sobre los puntos que podemos empezar a conectar en un lugar. Y creo que esa es una de las digamos, como características particulares y algo en lo nuevo que debemos estar pensando, que no es solamente sobre un objeto, no es solamente sobre esa idea de un producto y lo productivo como fin, sino también todas esas lecturas y todo esto que se agremia alrededor del territorio. Territorio se vuelve entonces una palabra supremamente importante. Y ya. Queremos darle las gracias por escucharnos. Tratamos de ser muy breves. Muy. A Carolina y a David, muchas gracias por acompañarnos en este pabellón del conocimiento Inexmoda UPB.